Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida. Ser podcast. Un metro cuadrado de tierra es bastante, un metro cuadrado con tapia de piedra. Un metro cuadrado es el ensayo ganador del premio de no ficción Libros del Asteroide, editorial que lo publica, y un libro en el que la escritora y periodista Llucia Ramis reflexiona sobre la relación de lo íntimo con lo político a través de la vivienda, un tema que centra las vidas de todos, de todas o de casi todos en estos últimos años, y además es una lucha social de muchas generaciones. Llucia, mi casa es tu casa, benvinguda, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias, muchas gracias. Llucia viene de una tierra de piratas y extraperlistas, es mallorquina, esos seres perezosos, pobres, lentos y lerdos, propios de un mundo sin civilizar. Así os describía George Sand en 1841. ¿Cómo sois los mallorquines 2 siglos después? Venimos de ahí. Y lo curioso es que a ella le hicieron hija predilecta o hija adoptiva, sí, después de haber dicho todas esas cosas de los mallorquines. ¿Cómo somos después? Yo creo que somos igual, pero un poquito más codiciosos, tal vez. Y luego hemos hecho eso tan terrible de ir vendiendo lo que era nuestro, ¿no? De ir vendiendo la isla, de ir vendiéndola barata en el fondo, a la larga, y de ir quedándonos sin ella, de algún modo. Enhorabuena por ese premio de ensayo. Empezamos por el título, Un metro cuadrado, como esa canción de Vainica Doble. ¿Por qué? Pues porque, primero por el precio del metro cuadrado, que siempre tendirá a encarecerse y cada vez va a ser más difícil mantenernos en este metro cuadrado en el que estamos, que es siempre estamos en un metro cuadrado, por encima de un metro cuadrado. Y segundo porque me gustaba mucho la canción que conocí a través de los planetas y pensé que era un buen título para un libro de no ficción como este, en el que es tan importante, ¿no? El tema de la vivienda, el tema de que somos el lugar que habitamos, el lugar que en el que vivimos y sobre todo ese sitio que pisamos, ¿no? Y que cada vez es más inestable. Ese metro cuadrado en el que estamos nosotros, cada vez esa estabilidad necesaria para los hogares, para sentirte como en casa, es más difícil de conseguir, ¿no? Me parece como que tiembla bajo nuestros pies. ¿Qué es una casa y qué es un hogar? Yo creo que es un lugar al que volver, al que sabes que puedes volver. Es un refugio. Cuando jugábamos a pilla de pequeños, ¿no? Siempre había un lugar que era un árbol, una alcantarilla, un sitio al que llegabas, una fuente, ¿no? Decías casa, porque casa era sinónimo de protección, era sinónimo de eso, de refugio, de cobijo. Y cada vez es más difícil sentirnos como a refugio, ¿no? O sea, cobijados en nuestra propia casa y tener esa sensación de que, bueno, ahí está nuestra intimidad, está nuestra vida. Una casa lo es todo, ¿no? Al final es un sitio donde vivir. Cuando alguien pierde su casa en un incendio, en una inundación, cuando se derrumba una casa, decimos eso, lo ha perdido todo. Pero cada vez más están esos desahucios silenciosos que se dan cuando, te renuevan el contrato del alquiler por un precio que tú no puedes permitirte, o directamente no te lo renuevan, o viene un fondo de inversión y compra el bloque de pisos en el que vives y te tienes que ir a otro lugar. Y como no hay alternativas, porque cada vez es más difícil encontrar piso, pues empieza una cuenta atrás desde el momento que has firmado un contrato de alquiler para 5 años o para 3 años y te vas angustiando cuando se acerca ese vencimiento porque no sabes qué va a pasar luego, porque no solo vas a perder tu casa, seguramente vas a perder pues todo aquello con lo que has establecido unos vínculos, ¿no? La calle en la que vives, el barrio en el que estás, si tienes a tus hijos matriculados en el colegio, el lugar en el que trabajas, ¿no? Y cada vez vamos siendo poco a poco expulsados silenciosamente, porque nadie habla mucho de esa expulsión de nuestra propia vida, del lugar en el que vivíamos, y que me parece que, bueno, es una novedad con respecto a otros conceptos del tema del problema de la vivienda, porque hasta ahora podíamos pensar que era difícil acceder a la vivienda en determinados barrios, en determinados lugares, pero
hasta ahora yo creo que no habíamos empezado a plantearnos que nos pueden echar de nuestra casa, ¿no? Y entonces, si te pueden echar de tu casa, no te sientes como en casa, porque esa estabilidad que necesitas o esa seguridad que necesitas no se da. Ya me has adelantado las próximas 4 o 5 preguntas. Perdón. Nada. Sobre perder una casa, sobre todo las ligadas a la infancia, ahora que hablabas de perder una casa, puede ser tan traumático y doloroso casi como perder a un ser querido, porque a ti te pasó con esa casa de Cangarrubí, ¿no? De tus veranos. Sí, esto yo creo que muchos mallorquines te podrían contar una historia parecida, porque mis abuelos tenían una casa, se habían comprado ellos una casa cuando yo tenía 1 año, que la hicimos desde cero, ¿no? O sea, era el sitio en el que íbamos todos los fines de semana y ahora pues llegaba la electricidad y salgo yo con 5 años señalando una bombilla que se enciende y poco a poco íbamos haciendo la nuestra, ¿no? También. Y también todos los veranos de mi vida y siempre pensé que algún día, a la larga, con esta cosa que tenemos metida en la cabeza de que vamos a heredar, esa iba a ser mi casa, ¿no? Y que iba a ser el lugar en el que me refugiaría. Y cuando ya llevaba un tiempo viviendo en Barcelona, mis abuelos estaban mayores ya, no podían vivir en esa casa. Es una casa muy grande, en medio de una nada de algarrobos y de almendros. Habían pagado 800.000 pesetas, me parece, por ella, o sea, poquita cosa, ya incluso entonces, porque es que no, era una ruina cuando la compraron. Pero ya era una casa, era nuestra casa. O como mínimo yo lo interpretaba así. Entonces tuvieron que venderla y yo recuerdo que le dije a mi madre, no podemos vender Cangarrubí, ¿no? Es nuestra casa, no podemos venderla. Pero decías que no hay alternativa. Ellos necesitan acercarse más a Palma, estar más cerca de los, por si pasa cualquier cosa, etcétera. Están mayores, no pueden mantener esto, es difícil de mantener. Y yo sentí eso, casi como que me amputaran algo, ¿no? O sea, un miembro, como si se muriera un ser querido realmente. Y tardé muchísimo tiempo en reunir las fuerzas para volver a ese lugar y ver en lo que se había convertido. Habían pasado 10 años, la vendieron cuando yo tenía 30 años y creo que fui pues eso cuando tenía 40. Y entonces me sorprendió porque al llegar había un gran muro en medio de esa nada de algarrobos y de almendros que me impedía ver al otro lado, ¿no? Que había en el otro lugar. Y pensé, ¿y por qué está este muro? ¿De qué se está protegiendo, ¿no? Entonces me di cuenta de eso, ¿no? De que de repente tu casa, lo que ha sido tu casa, se está protegiendo de ti, ¿no? Y que las personas las que viven ahora en ese lugar se están protegiendo, no sé, de los isleños, me imagino, pero me queda esa sensación de decir, ¿por qué de repente hay un muro en el lugar donde pues crecí, donde siempre había sido el paisaje de toda mi infancia y de toda mi adolescencia, ¿no? ¿En qué momento tu casa deja de serlo y se convierte en la de tus padres? Esa es una pregunta que todavía no he sabido responder. Cuando voy a Palma siempre pienso, ¿qué voy? ¿A casa de mis padres? ¿Voy a mi casa? ¿Qué es? ¿No? O durante la pandemia, recuerdo, yo llevaba 25 años viviendo en Barcelona y la gente me decía en el confinamiento, ¿pero por qué no te vas a casa? Y yo decía, ¿pero dónde es mi casa? ¿Mallorca? ¿Barcelona? No lo sé. Y cuando dices, voy a casa de Palma, ¿qué digo? ¿El piso de Palma? ¿La casa de mis padres? Creo que todavía digo... No, yo creo que digo el piso de Palma, no digo la casa de mis padres, ¿no? Pero es cierto que vamos perdiendo esos lugares que fueron nuestra casa y se convierten en otra cosa. Se lo dedicas a los que no saben dónde vivirán el año que viene. Esto es importante. Yo, por ejemplo, he estado más de 20 años de alquiler, 9 mudanzas en esos 20 años. Hay cajas que nunca llegas a desempaquetar porque sabes que vas antes o después, más antes que después, que volver a tener que empaquetarlas. Esto genera, aunque no seamos conscientes, cierta sensación de ansiedad o de angustia, de inestabilidad. ¿Cómo afecta esta inseguridad habitacional a la salud mental? Bueno, yo creo que realmente le ponemos caducidad a todo lo que nos rodea. No solo a la casa, porque no sabes si vas a poder continuar en ella, sino también a los trabajos, a las relaciones, a todo lo que forma parte de tu vida, porque no sabes por cuánto tiempo vas a poder continuar ahí, ¿no? Entonces, inconscientemente, siempre estamos en situación de alerta, en situación de vigilia, sobre todo, pues sí... ¿y si encuentro otro piso? ¿No? Porque además hay una cosa que también me di cuenta mientras escribía el libro, que en el fondo aspiramos a ir siempre a un piso mejor. Y nos damos cuenta de que estamos yendo cada vez a un piso peor que el anterior, porque tenemos cada vez más dificultades para poder acceder a una nueva vivienda, ¿no? Y eso hace que estemos siempre en situación de alerta, ¿no? De prealerta, de estar pendiente de ese piso se ha quedado vacío o dónde voy a poderme ir en el caso de que no me renueven el contrato, etcétera. Eso genera una inseguridad absoluta y sí que provoca ansiedad, porque al final
tienes la sensación de que siempre estás empezando de nuevo, ¿no? Vuelve a buscar piso. Vuelve a ver todas las mierdas que se anuncian. Vuelve a pensar que no sabes qué será de ti, ¿no? Otra vez, haz cajas. Otra vez. Es muy cansado, ¿eh? Y muy caro, además. Sí, sí. Vuelve a desplazarte, ¿no? Y es vuelta a empezar, vuelta a empezar, vuelta a empezar. ¿Y esto a dónde nos lleva? A ninguna parte. O sea, no puedes tener una sensación como de... hay un futuro, porque no sabes por cuánto tiempo va a durar ese futuro. Y eso al final genera muchísima ansiedad, en mi caso por lo menos, y creo que es compartido, ¿no? Y al final dije, es que no puedo soportarlo más. No, y entonces empiezas a buscar para comprar, no por voluntad. Yo habría podido continuar viviendo de alquiler toda mi vida si hubiera podido permitírmelo, pero no me lo podía permitir. Y no podía permitirme esta sensación de angustia, porque tu sueldo no cambia y en cambio los precios del alquiler van subiendo y subiendo y subiendo hasta el punto en el que son imposibles de asumir. Y más allá de la salud mental, estas casas prestadas, mudanzas constantes, habitaciones temporales, ¿cómo marcan la identidad de una y nuestra memoria también? Claro, yo creo que somos la memoria de los lugares en los que vivimos, ¿no? Somos la memoria de los barrios, de las ciudades, de los pisos. Cuando tú vas a un piso en el que has vivido, porque yo volví a todos los pisos en los que había vivido, tú ves más de lo que hay en el presente. Tú ves lo que hubo también, ¿no? Cuando pasas por las calles en las que has vivido, en las calles de tu infancia, recuerdas lo que era cada uno de los comercios y ves en lo que se han convertido. No ves solo el presente de esos lugares, sino que también ves el pasado. Y por lo tanto, en ese sentido, el pasado de esos lugares forman parte también de tu presente. Tú ves más de lo que hay y esa es la memoria. Y nosotros conformamos la memoria de esos espacios, ¿no? Cuando esos espacios ya no están pensados para la gente que vive, sino para la gente que está de paso, no están pensados para el residente, sino que están pensados para el consumidor. Cuando venden una serie de productos que ya no parecen para la gente que vive ahí, sino para la gente que va a estar un momentito y se va a hacer una selfie y nada más, de algún modo también sientes como una especie de expulsión y sobre todo que las ciudades y los barrios están perdiendo la memoria, ¿no? Porque en el fondo creo que la memoria está en lo que también estuvo. El turismo consiste en vender lo que no es tuyo. Recuerda el antropólogo urbanístico José Mansilla. Mallorca o Ibiza van camino de convertirse en eso, para ciudades para gente de paso que va a hacerse el selfie y donde los trabajadores del sector no pueden tener una casa propia. ¿Cómo marca la situación de la vivienda? Habría que ponerle freno de alguna forma al turismo. Sobre todo porque los ibicencos siempre nos dicen a los mallorquines que ellos están 5 años por delante de nosotros y nosotros le decimos al resto de la península que estamos 5 años por delante. Fijarse en una isla es ver el futuro, porque en una isla está todo delimitado, todo está muy cerca, con lo cual todo pasa antes. Y si tú ves lo que pasa allí, cuidado, porque esto a la larga también pasará aquí, ¿no? Y en Ibiza y en Mallorca hay muchísima gente cada vez más que vive en caravanas, gente que trabaja, están trabajando, pero no pueden permitirse nada más. El otro día hablaba con un chico de 43 años, ibicenco, que bueno, se ha separado, con lo cual tiene que buscar algún lugar, tiene plaza en el ayuntamiento de Ibiza y no tiene dónde vivir. Las habitaciones compartidas están entre 600 y 800 euros, no pisos compartidos, habitaciones compartidas entre 600 y 800 euros, y ha tenido que volver a casa de sus padres a Mallorca, él siendo ibicenco y teniendo plaza en el ayuntamiento, porque no tiene dónde vivir. O otros casos que salen en el libro, ¿no? De personas docentes que son interinos, que tienen que, para no perder la plaza, ir de Mallorca a Menorca, de Mallorca a Ibiza cada mañana en avión para poder dar clase y luego volver por la tarde porque no tienen otra opción, ¿no? Entonces, cuando se habla del artículo de la Constitución que tenemos derecho a una vivienda digna, ¿qué es esa dignidad, no? Claro, cuando se nos dice que hay un momento que un economista me dice, claro, la Constitución dice que tenemos derecho a una vivienda, pero no dice que podamos vivir en el barrio de nuestra infancia o en el barrio de nuestros padres. Yo le pregunto, pero entonces tampoco podemos vivir en la isla en la que trabajamos, en la que tenemos nuestra propia vida, en la que, ¿no?, nuestros hijos van al colegio, en la que tenemos a nuestra familia. Tampoco está recogido por la Constitución eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ante esta situación en la que tú no puedes vivir en la que es tu casa, ¿no?
Decía la escritora Marta Jiménez, que a principios de año estaba con nosotros hablando de Oxígeno, que comparaba su situación vital con la de su abuela. Marta había vivido en un sinfín de casas, había sufrido como tantos varias mudanzas, mientras que su abuela había vivido toda la vida en la misma casa. ¿Cuándo se produce ese punto de inflexión? ¿Es reversible o nunca volverá a ser lo mismo? Claro, yo me di cuenta también que mis sobrinos, antes de haber cumplido 10 años, habrán pasado por 3 pisos distintos, cuando mis padres siguen viviendo en la que fue la casa de mi infancia, ¿no? También me doy cuenta de que mis padres pudieron permitirse pagar a sus hijos, o sea, a mis hermanos y a mí, una carrera en Barcelona. Algo que hoy sería impensable, porque no podrían pagar los pisos de alquiler, básicamente, ¿no? Y tampoco sé si mis hermanos podrán pagarles a sus hijos unos estudios fuera, si quisieran hacerlos, ¿no? No sé exactamente. Yo creo que es interesante que podamos movernos, claro que sí. El problema es que parece como que ahora solo puedan moverse los que tienen muchísimo dinero, ¿no? Y que eso lo que provoca es que la gente que vive en un lugar no tenga la garantía de poder permanecer en ese lugar. Porque las únicas soluciones que se han dado hasta ahora para el tema de la vivienda han sido que puedas hipotecarte, o bien que puedas heredar, o bien que puedas volver a casa de tus padres, ¿no? Entonces, que esto parece una obviedad que la tenemos tan asimilada que no pensamos que tendría que haber otras opciones, porque al final el derecho es a la vivienda, no es el derecho a la propiedad. Y siempre hemos como confundido el derecho a la vivienda con el derecho a la propiedad, ¿no? Y es verdad que vivimos en una sociedad que cada vez se mueve más. El problema es cuando los derechos de estas personas que se mueven más que antes, de algún modo, perjudican a las personas dentro de sus propias viviendas, ¿no? Entonces, no puedes competir con personas que tienen unos salarios mucho más elevados que los nuestros, con unos precios de alquiler que aquí mismo, con tu salario, no podrías permitirte, ¿no? Entonces, ahí es una parte del conflicto que yo creo que es muy difícil de resolver ahora mismo, ¿no? Marta contaba en Oxígeno una experiencia cercana a la muerte porque su casera no había pasado la revisión de la caldera y por un escape de gas estuvo a punto de morir. Tú también pasaste por una cocina con tanta grasa que el gas no cerraba bien. Nos dejamos una pasta y encima nos estamos jugando la vida. ¿Qué experiencias personales más terribles has conocido o experimentado? Sobre todo el miedo a decirle a tu casero que eso no funciona, porque piensas, es que no quiero que piense que le voy a dar problemas, ¿no? O en algún caso, por ejemplo, con la crisis de la vivienda de 2008, que nos hemos olvidado muy rápido de la crisis de la burbuja inmobiliaria, recuerdo que pensé, me están recortando mucho las colaboraciones, yo soy periodista freelance, necesitaría que me rebajaran un poco también el precio del alquiler, porque es que si no, no sé cómo voy a seguir adelante, ¿no? Y no me atreví a hablar ni con la inmobiliaria ni con el casero, porque pensé, van a creer que soy insolvente y me van a echar. Entonces, lo que haces es o bien buscar a alguien con quien compartir piso, ya sea el novio de turno para dividir gastos, ya sea cualquiera que pase por ahí en un momento de, oye, vente a vivir conmigo porque necesito, ¿no?, que dividamos los gastos del alquiler, o si no, la otra opción es buscar un piso que sea todavía más barato, ¿no? Entonces, esa incomunicación muchas veces con la persona que te podría ayudar y echar una mano en un momento dado hace que sea complicado para los dos, porque sería muy fácil de resolver. Oiga, usted me paga esto y esto se queda bien para que yo pueda continuar viviendo tranquilamente sin tener un riesgo de un escape de gas o de lo que sea, ¿no? Y yo creo que de todos modos cada vez más existe como este lenguaje que nos está atomizando, y en lugar de reforzar el tejido social que nos podría ayudar mucho en esta situación, vemos al otro como un rival, ¿no? Como alguien de quien tenemos que protegernos, como incluso una amenaza, y no alguien pues eso que podría colaborar de alguna manera. Hablas también del espacio como algo que va más allá del lugar físico, ¿no? Sino que nos lleva a Virginia Woolf, la idea de un cuarto propio. Hemos perdido esa capacidad también de tener un cuarto propio en esta precariedad permanente. Estamos perdiendo la capacidad de tener una intimidad en todos los sentidos. Si es tan difícil tener un piso en propiedad, o un piso propio, quiero decir, también es muy difícil tener una habitación propia, porque si tienes que compartir piso, va a ser muy difícil tener ese espacio de intimidad. No solo eso, sino que esa habitación en la que antes nos refugiábamos, la hemos abierto.
a través de las redes, a través de Internet, a través de toda esa exposición muchas veces de la propia intimidad, ¿no? Que yo también es una reflexión que me hago, que la intimidad habrá sido muy breve en la historia de la humanidad. En la época de nuestras abuelas no existía y no sé si en la época de nuestros nietos existirá, ¿no? Y cómo se ha ido monetizando todo lo que es más humano. Y creo que la humanidad es de lo más humano que hay, igual que las casas es de lo más humano que tenemos, ¿no? Entonces, para mí no hay nada más humano que una casa, ni nada más inhumano que te puedan echar de casa, ¿no? Pero también la inteligencia artificial sustituye a la inteligencia y el conocimiento, las redes sociales sustituyen la sociedad. Es decir, como hay un proceso de deshumanización y de convertir todos esos aspectos que son más propios de la humanidad en producto. Y desde el momento en que se convierten en producto, tienen que ser rentables, y para ser rentables se tienen que explotar, y para ser explotados necesitamos que den más y más y más, y por lo tanto perdemos esa libertad que nos ofrecía precisamente esa intimidad, lo que era solamente nuestro y lo que era más propio y por lo tanto más humano. Esos algoritmos que refuerzan hegemonías y que la historia la acaban escribiendo hoy los inversores. Claro que sí, claro. Si esa información entra dentro del propio bucle de lo que es la nueva verdad o la nueva realidad, cuando vayamos a preguntarle a la inteligencia artificial que nos responda sobre cuánto cuesta hoy este piso en el que yo he vivido, nos dará pues las cifras más elevadas, que son las que más interesan al inversor, y no en cambio el que le podría interesar a una persona que quisiera vivir en ese piso. La vivienda, de parecer sobre todo en pandemia, que podría ayudar a solucionar el problema de la España vaciada, puede ser hoy la tumba de la izquierda porque el gobierno no interviene el mercado o adopta medidas más radicales que afecten a los grandes tenedores. En el libro no doy respuestas, no doy soluciones. Hay otras personas que se lo han hecho con ensayos muy brillantes, pero pienso que puede ser, por una parte, que no son conscientes de la dimensión del problema. El tema de la vivienda siempre se ha enfocado como si fuera algo minoritario. Primero se decía que el tema del alquiler solo afectaba a las rentas más bajas y a los jóvenes. Luego se ha demostrado que no es así. Y quizá también haya una voluntad de no querer ver realmente esa dimensión, ¿no? Porque así no tienen que responder con la eficacia que es necesaria, ¿no? Y luego me pregunto si es que no saben lo que tienen que hacer. Y una tercera pregunta que me hago es si después de tantos años, de tantas décadas, habiendo creado una sociedad de propietarios, da votos ahora proponer algo como el alquiler social público, ¿no? Del mismo modo que existe una educación universal y existe una sanidad universal, no sé si funcionaría que ahora de repente nos dijeran vamos a pagar con nuestros impuestos la vivienda de personas a las que no conocemos, ¿no? Cuando todo el mundo tiende a pensar, ¿no?, que si yo tengo una propiedad tengo derecho a hacer con esta propiedad lo que yo quiera. Porque claro, tú no le puedes decir a alguien usted puede hacer negocio con esto, pero no puede enriquecerse con este negocio, ¿no? O puedes hacer negocio y enriquecerte o no. Y luego esto, ¿no? Con lo que me ha costado a mí pagar mi propia vivienda, ¿cómo voy a pagar con mis impuestos la vivienda de otro? No sé si esto da votos. Me lo pregunto, no lo sé. Entonces, quizá también haya miedo a tomar que según qué medidas que en el fondo pueden ser antipopulares, ¿no? Aunque cada vez somos más los que tenemos un problema grave con la vivienda. Cuentas que en 1931 hubo una huelga de inquilinos. ¿Qué podemos hacer en 2026 frente a esos fondos buitres, grandes tenedores, medianos propietarios que también quieren su parte del pastel? Claro. Y que en buena parte se están quedando con el relato, ¿eh? Sí, total. Sí. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que sindicatos como el sindicato de llogateras, sindicatos de inquilinas y este tipo de movimientos sociales nos están como mínimo recordando que no estamos solos, ¿no? Que hay más personas que están en la misma situación y que los movimientos sociales funcionan. Y en este sentido yo creo que las cosas pueden cambiar a partir de aquí. Tenemos que volver a la calle de algún modo. Los grandes cambios sociales se hacen desde la calle. El problema es que se está desarticulando ese tejido social tan importante en los espacios públicos, en los espacios comunitarios, en las ciudades. Está perdiendo nervio
la ciudad y eso es un riesgo, ¿no? Es un peligro. Pero yo creo que se puede volver a la calle, se tiene que volver a reivindicar el tú a tú, ¿no? La sociedad, lo que nos convierte en seres humanos, ¿no? De algún modo. Perdón. 1 metro cuadrado se mueve entre el diario, el ensayo, la crónica personal. ¿Te sentías más libre escribiendo un poco desde esta indefinición de género o qué te ha dado el ensayo que no te daba la novela? Tenía claro que quería volver a todas las que han sido mi casa para intentar entender cómo se crea el sentimiento de pertenencia de los lugares que no te pertenecen, ¿no? Y las casas de alquiler no te pertenecen, no son tu casa, pero tú sientes que han sido así. Entonces tenía ganas de volver a ellas, tenía muchas ganas también de escribir una crónica sobre cómo se ha ido desarrollando las ciudades y perdiendo esa función más social para convertirse en activos o en productos financieros. Y cuando propuse hacer este ensayo, me presenté al premio Libros del Asteroide, dije, bueno, y además voy a explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Y dije, ¡no! Dije, ya es demasiado tarde, ya he propuesto este proyecto, no puedo volver atrás. Entonces me di cuenta de la dimensión, de la cantidad de ensayos brillantes, del trabajazo que están haciendo los periodistas sobre el tema de la vivienda, de las investigaciones brutales que hay. Y dije, pero ¿cómo voy a explicar todo esto a la vez, ¿no? Y lo más difícil ha sido pues enlazar una cosa con la otra, porque al final, pues eso, ¿no? Lo que me pase a mí no es importante. Lo importante es explicar por qué pasa y por qué nos pasa, ¿no? Y era lo que quería un poco de algún modo reflejar, la complejidad de un problema que no sé si tiene solución, pero que desde luego define muy bien la sociedad en la que vivimos ahora mismo. Sí, que también escribir desde lo personal es una forma también, ¿no?, de señalar los problemas estructurales, siempre y cuando uno tenga clara cuál es el límite entre la literatura del yo. Sí, a mí me gusta un yo que no sea protagonista, que sea cronista, que sea periodista, ¿no? Que observe y que diga, yo lo estoy observando desde aquí, pero que no sea porque me pase a mí es importante, sino es importante en la manera en la que todo esto nos condiciona a todos, ¿no? La ficción va tocando también poco a poco el tema de la vivienda. Hemos visto obras de teatro, se va a estrenar Rabalear, una serie sobre la especulación urbanística en el Raval. ¿Cómo puede ayudar la literatura, el cine, la televisión, el teatro, también exposiciones como la del CCCB de Suburbia a, no sé, ponernos sobre la mesa esta situación, hacerla más visible, que cambie la percepción social? Así, haciendo esto, convirtiéndolo en una especie de género, ¿no? Para que nos ayude a reflexionar sobre ello y sobre todo para hacernos entender que cada realidad individual en el fondo forma parte de una colectividad en la que muchas veces no somos conscientes de que las otras personas viven las cosas de una manera parecida o al contrario, completamente distinta, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta mientras escribía el libro que la realidad es muy diferente para las personas que se dedican al negocio inmobiliario y para las que una casa es un producto, para las personas que han heredado, para las personas que viven de alquiler o para las que son las personas que han conseguido tener una casa en propiedad, ¿no? Viven en mundos completamente diferentes, en realidades completamente distintas, pero están en la misma ciudad, ¿no? Entonces, esto está muy bien que trascienda, que se ponga que se convierta en una obra de teatro, que se convierta en libros, que se convierta en canciones. También va a haber cada vez, yo creo que más música cantando sobre el tema, porque al final, no sé, tiene que ver mucho con la propia identidad, ¿no? Somos los lugares que habitamos, ¿no? Y nuestra casa es el lugar en el que crecemos, en el que somos nosotros, no sé. Empiezas 1 metro cuadrado con los artículos 33 y 47 de la Constitución, esa canción de Vainica Doble que escuchábamos al inicio. Lo terminas con la imagen de tus sobrinos construyendo una torre humana, un castell. ¿Qué piensas del futuro? Mala pregunta. En realidad yo soy muy, muy pesimista, ¿no? Entonces en el libro no quería ser pesimista porque ya suficiente tenemos, ¿no? con este tema. Entonces quise acabar con un final feliz, que al final es un final editado, porque no existen los finales felices, existen los finales editados, y volver a lo tangible. Una torre humana, un castell, es un monumento precioso que hacen las personas en las que
mis sobrinos empezaron siendo enxanetas, que es en el que sube arriba del todo, y luego han ido tomando posiciones más abajo y sosteniendo cada vez más peso sobre sus hombros, ¿no? Y me gustaba acabar con esta imagen de comunidad, de colectividad, de esta familia, de esta nueva familia, ¿no? Que han creado la familia de mi hermano en Cataluña, y eso, ¿no? De tener esa sensación de algo sólido a lo que aferrarse y algo sólido también bajo los pies, ¿no? ¿Hoy ya has encontrado ese lugar que podemos llamar casa, hogar? Sí. Sí. Sí, yo diría que sí. ¿Y qué es peor, tener de vecinos un piso turístico o un conjunto de estudiantes veinteañeros? Claro, si ahora fuera mi vecina de hace 30 años, no sé si me caería muy bien también. Claro, lo mismo digo. Pero yo creo que estudiantes siempre, siempre. ¿Y animarías a los jóvenes a estudiar periodismo? Porque tú dices que en tercero de carrera empezaste a pensar que te equivocaste. El periodismo... estudié periodismo para irme de Mallorca. Yo no tenía ninguna intención de estudiar periodismo y es una de las profesiones más apasionantes y más bonitas que hay. Lo que pasa es que tenemos que volver a la calle también en el periodismo, a hablar con mucha gente. La crónica para mí es el mejor género que hay, y salir a la calle y ver las realidades que no son nuestra propia realidad y volver a entender que el mundo no somos nosotros y nada más, sino que justamente existe una complejidad que es lo más bonito que hay, ¿no? Y que el periodismo nos permite acceder a esa complejidad e intentar contarla como podamos, ¿no? Llucia Ramis, gracias por haber estado en Hora Extra. Muchísimas gracias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.